palabra vana, sino sea su Santo Espíritu sobre mí esta hora, Padre, que es usando mi boca para todas las personas que vengan a escuchar su santa palabra, sea vivificado su espíritu, sea bendecida sus vidas. En nombre de Jesús lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. También le pido para Jehová en nombre de Jesucristo, que mientras que estemos dando lectura a su santa palabra en la porción que nos toca este día, que sea su Santo Espíritu en mis dos corazones. Si hay una persona, Padre, que va a poner una petición, ya sea escrita en el Espíritu delante de usted, Padre, sea usted, Padre, con su Santo Espíritu, derramando su Santo Espíritu con poder en su situación, Padre, en la petición que pongan, Padre, sea haciendo la obra perfecta en cada uno de ellos con su poder. En nombre de Jesús lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. También le pido para Jehová en nombre de Jesucristo, Padre, que mientras que estemos dando lectura a su santa palabra, Padre, le pedimos que nos abra nuestro entendimiento para entender su palabra en el nombre de Jesús, que podamos escudriñarla, que se nos quede en nuestra mente y corazón para ponerle en obra en nuestra vida y vivir siendo hacedores y no oidores engañando a nosotros mismos, sino siendo fructíferos, Padre, y con nuestros frutos glorificándolo a usted, Padre, que está en el tercer cielo. Aleluya, como abrazados de Jesús, porque separados de él nada podemos hacer, mucho menos llevar frutos. En nombre de Jesús lo pedimos para Jehová. Amén, amén, amén. Así como dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Damos antemano a Padre Jehová en nombre de Jesucristo. Le damos gracias por lo que ya hizo, por lo que está haciendo, por lo que va a hacer, porque Él es bueno y siempre su misericordia y Él está en control y todo va a estar bien. Amén, amén, amén. Que así sea en el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, acompáñenme. Vamos a ir a las Escrituras. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a las Escrituras. Aleluya. Vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 5, con el tema el testimonio del Espíritu. Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu de Dios. Aleluya. Así que vamos a leer la Santa Palabra honrando al Padre y al Hijo con la comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. El texto es el testimonio del Espíritu. El contexto es Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 6 hasta el versículo 12. Hasta ahí vamos a estar dando lectura yo este día. Así que iniciamos en el nombre de Jesús. Dice así la Santa Palabra de Dios. El testimonio del Espíritu. Espíritu con E mayúscula es el Espíritu de Dios Jehová de los ejércitos, ¿ok? Aleluya. Así que iniciamos en nombre de Jesús, dice así la santa palabra de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Aleluya. Dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Lo que dan entendimiento, mi hermano, cuando dicen que viene en agua y en sangre, es cuando Jesús, mi hermano, él fue bautizado en agua y él murió en la cruz, en la crucificación, murió por todos nosotros. Aleluya. Cuando él, cuando estaba en la cruz, ya ve que le pusieron aquí, aquí en su costado, le pusieron así con una flecha, con una, ¿cómo se le llama? No me acuerdo cómo se llama. Le cortaron aquí la costilla, aquí a un lado acostado, y salió agua y sangre. Aleluya. Ahí que probó que mismo Jesús era hombre, o sea, carne y hueso, que era como un hombre como nosotros. Aleluya, que vino en la carne, como nosotros. Eso significa que Jesús vino, si no dice esto, vino mediante agua y sangre. Eso significa, ¿ok, mi hermano? Aleluya, cuando está hablando aquí en la escritura, que entendamos que Jesús vino en carne, ¿ok? Aleluya, así como nosotros. Gloria a Dios. Dice porque dice que más aquí, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice por 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo. El Verbo, muchos no saben que Jesús es el Verbo. Eso está en Primera de Juan, mismo Juan, ¿verdad? Que estamos dando lectura en Primera de Juan. Allá en los evangelios, el apóstol Juan, en los 4 evangelios, ahí habla en Primero de Juan que Jesús es el Verbo. Para que muchos no saben que Jesús es el Verbo, deje ir a darle lectura, porque muchos no leen Biblia, ¿verdad?
y no saben que Jesús es el verbo, porque aquí te lo menciona, como te lo mencionó Juan, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Dice, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo es Jesús. Y aquí te lo voy a dar con la lectura en 1 de Juan. Aleluya, porque si muchos no tienen el entendimiento que es Jesús, ¿verdad? Muchos sí, muchos no, los que leen Biblia ya tienen entendimiento, ¿verdad? Pero miren, eso está en el verbo hecho carne. Se habla primero que Jesús vino en sangre y en agua, ¿verdad? Que significa que Jesús vino en carne. Ahora aquí él te dice, 3 dan testimonio en el cielo, dice Juan. Padre, Verbo y Hijo, Padre, Verbo y Espíritu Santo. El Verbo es Jesús. Y aquí miren Juan, capítulo 1, en los 4 evangelios. Aleluya. Ahí te dice, el Verbo hecho carne. Por eso, mire, todo está escrito, por eso hay que ir a como, ¿qué quiere decir verbo? Muchos no saben, vamos a donde dice verbo. Y ahí lo mismo que te dijo, Jesús vino, que sepas que Jesús vino en carne, como nosotros, en nombre. Y te lo dice aquí ya, ahora aquí, el verbo hecho carne. Aleluya. Entonces miren lo que dice, el verbo hecho carne, Juan capítulo 1 dice, en el principio él era el verbo. ¿Quién? Jesús. Dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aleluya. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. En la luz, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio para que des testimonio de la luz, que es Jesús, a fin de Jesús, el verbo. Dice, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Dice, aleluya. Dice, aunque la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por Jesús. Aleluya. Dice, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Oyó? Por eso le digo que el que se entregue a Cristo es por el evangelio, por un ministro de Dios que usted va a escuchar de Jesús para venir a Jesús, conocer quién es Jesús. Pero al venir a Jesús, usted tiene que leer la Biblia desde Mateo a Apocalipsis. Ahora usted, por un ministro de Dios, usted vino a conocer de Jesús y le predicó de Jesús y conoció de Jesús y vino a Jesús. Ahora usted, su deber es leer la Biblia desde Mateo a Apocalipsis, el hacedor de esa palabra. Y si usted no lee la Biblia, no se ha enterado que Jesús le dio potestad de ser hija de Dios. Y aquí te lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al no leer la Biblia, usted no sabe que tiene un Padre celestial. Yo como digo mi Padre, digo Jehová de los ejércitos. Digo, muchos me oyen y hijos de Dios que están en la iglesia, ¿saben cómo me dicen? Testigo de Jehová. Que testigo de Jehová. ¿Ve? No han leído la Biblia y no saben que tiene un Padre celestial, que Jesús le dio potestad de ser hijo de Dios. Lo reconcilió con Dios y le dio potestad de ser hija de Dios. No sabe que estaba en el mundo por el pecado, destituido de Dios, lejano de Dios, y Dios lo acercó a él, lo reconcilió. Ahora le dio potestad de ser de Dios, y muchos no saben eso por no leer la Biblia o no buscar un ministro de Dios para que le dé esta verdad con el evangelio. Es porque usted no hizo un compromiso con Dios para leer su evangelio, para conocer su doctrina y empezar a ser hacedor de la palabra y dando este conocimiento. Tiene que tener todo este conocimiento, pero es por la palabra. Si usted no se mete con Jesús,
a conocerlo con la palabra y vivir esta vida nueva, no va a estar enterado. Por eso no va a haber excusa para el que se pierda, porque esto lo dejó en su manual de vida para que usted la viva como hija de esta vida nueva en Cristo, como hija de Dios. Pero usted no quiere obedecer a Jesús y no quiere obedecer ni al Padre. Dice, lee la Biblia, yo ahí te hablo y obedéceme, pero no quieren. Solamente los que de verdad se comprometen con Jesús y con Dios a leer la Biblia y a ser hacedor y buscar ministros de Dios para tener revelación de la palabra, al mismo tiempo está con la Biblia, es cuando usted va a obedecer a Jesús y va a obedecer al Padre. Es cuando Dios va a estar con usted, cuando usted está obedeciendo todo lo que mandó a hacer. Dice, yo estaré con ellos hasta el fin del mundo. Es una promesa. Dios Padre también dijo, el que ame a mi hijo, o sea, lo recibas y lo obedezca. Pídanme todo mi reino, que son los que aman a mi hijo y me aman a mí, y yo les daré todo lo que me pidan, porque estarás guardando los mandamientos. Estarás guardando su palabra, serás hacedor de su palabra. Imagínese, usted viene a Cristo y no sabe que tiene un Padre celestial. No lo sabe, que ya tiene un Padre todopoderoso. ¿Y de quién es culpa? ¿De Jesús o de Dios? No es suya. Por no querer. Usted le dijo a Jesús, te voy a recibir como mi dueño, te voy a obedecer, voy a seguir tus pisadas. Y usted no quiso leer Biblia. Entonces no se compró. Él se entregó a él. Y él cumplió y usted no cumplió. Pero él sigue siendo poderoso. ¿Y usted? Acá se quedó en la orilla. Que si viene Jesús, no se va con él. Porque por no leer la Biblia, no sabe que le dio potestad ser hija de Dios. Y en Lucas Jesús le dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo que se lo pidan. Te está diciendo, ve al Padre para que te engendre. Porque aquí te dice muy claro, mire, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Tienes que ser, son los que vinieron a Cristo, y lo recibieron y les dio potestad de ser hijos de Dios. Y hoy te dice, ahora ve al Padre que te engendre. En Lucas 11:9-13 dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿Qué te está diciendo Jesús? A todo mi redimido, a toda mi iglesia, a los que le di potestad de ser hijos de Dios, vayan al Padre. Sepan que al Padre tienen que ir para pedirle que les den el Espíritu Santo, para que sean engendrados por Él. Esos son los que completan el orden para ser hijos de Dios. Hijos que aman al Padre. Tiene que tener ese entendimiento. Aquí está escrito. Yo le estoy dando lo que está, pero ya con revelación y entendimiento para que vaya corriendo al Padre. Que lo engendre. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia de poder y de autoridad. Pero engendrada en el Espíritu espiritual. Como hijos de Dios engendrados, guiados con su Santo Espíritu. Todo hijo es guiado por el Espíritu Santo de Dios a la perfecta voluntad de Dios. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Esa es la verdad que tiene que saber. Y está escrito aquí. Aleluya. Por eso te da todo el libro de Hechos, para que vayas empezando Jesús. Ahí te dice, mira, mi iglesia empezó en el Pentecostés. Engendrados por Dios en el Espíritu con poder. Así es mi iglesia. Para que me sean testigos, toda mi iglesia, por todos los confines de la tierra, pero con poder y autoridad en el Espíritu, como hijos de Dios, guiados con el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Sepa que esa es la iglesia de Cristo. Y esa es la verdad. Y está escrito en la Biblia. Aleluya. ¿Qué más nos dice aquí? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? Jesús, el verbo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Padre, como el unigénito, o sea, Jesús, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el a quien yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Otra vez. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Aleluya. Mi hermanos, esta es palabra de Dios. Sepa que Jesús vino en carne. Aleluya. Por eso dice que todo el que no crea que Jesús vino en carne tiene el espíritu del anticristo. Y eso está en las personas. Toda persona que no crea que Jesús vino en carne, que Él es el verbo, o sea, la misma imagen de Dios invisible, el mismo Dios, mi hermano, que sepa que Jesús que no crea que vino en carne, sepa que tiene el espíritu del anticristo. Y ellos no están con Jesús, ni están con Dios. Sépalo usted. Por eso te está dando esta escritura, verbo. Juan. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué más que nos damos aquí? Aleluya. Ok, 7. Ahora dice el 7. En el 7 ya dijimos, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La Trinidad, o sea, los tres que dan en el cielo testimonio es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Trinidad. Y la Trinidad es un solo Dios. ¿Oyó? Gloria a Dios. Por eso nosotros los hijos, que nos redimidos, los que engendrados por Dios, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, solamente vamos al Padre en oración. Dijo Jesús, lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Y lo que pidas a Jesús en su nombre, Él lo hará. Pero sepa que el Espíritu Santo muere en nosotros y Él nos guía y tenemos que obedecerlo. Son tres que dan testimonio. Y los tres de la Trinidad, un solo Dios, todopoderoso. Así caminamos. Toda iglesia, todo pueblo, todo hijo. Los que verdad aman al Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Aleluya. Los tres que dan testimonio en la tierra. Aleluya. El espíritu, que es el espíritu de Dios, el agua y la sangre. Aleluya. Déjeme darle aquí un entendimiento sobre eso. Vamos a ver si lo podemos, ok. Los tres, déjeme ver. Déjeme ver si me da más entendimiento sobre esto. Los tres los que dan testimonio en la tierra, los tres que dan testimonio en la tierra. ¿Quién dijo? Espíritu, que es el Espíritu Santo. Espíritu. Déjeme ver, quiero ver si me da. El Espíritu dice el agua y la sangre. El agua y la sangre. Dice, y estos tres concuerdan. Ok, el Espíritu, el agua y la sangre. Déjeme ver. Y la sangre. Es para tener entendimiento de lo que estamos leyendo, mi hermano, porque no nomás es leer la Biblia y ya lo leí y ya está. No, tiene que tener entendimiento de lo que está leyendo. Si no, entonces, ¿cómo vamos a aprender, verdad? Ok, dice así. Ok, el espíritu significa, dice, tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿verdad? En la tierra. Dijimos que en el cielo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, y estos tres, ok, y tres es el capítulo 8, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Aleluya. Ahora en la tierra, antes fue en el cielo, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Ahora en la tierra es espíritu, agua y sangre. ¿Qué es el espíritu? El espíritu, mi hermano, dice el espíritu que confirma que Jesús mora en los creyentes. Oiga, el espíritu que mora en nosotros. Eso significa, tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu que él confirma que en los creyentes está Jesús. O sea,
todo que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, que muere el Espíritu Santo en nosotros. Eso es el testimonio en la tierra. Los que son hijos, los que se han entregado en Cristo, que el Espíritu mora en los creyentes. Dice, el Espíritu Santo que confirma a Jesús y mora en los creyentes, el Espíritu Santo. Oyó. El agua, ¿qué significa el agua? El agua representa el bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio. Aleluya. Y la sangre simboliza la crucificación, el sacrificio expiatorio en la cruz. Eso significa la sangre. Aleluya. O sea, lo que te está diciendo, que entendimiento que tenemos que tener, aleluya, lo que Jesús hizo por nosotros. Y al recibirlo a Jesús, que Él empezó su ministerio, igual que nosotros, mi hermano. Él se bautizó en agua y recibió el Espíritu Santo. Él vivió como hombre, enseñándoles esta vida espiritual. Aleluya. Pero Él fue crucificado por amor a nosotros, por toda la humanidad. Eso es lo que representa su sangre. Aleluya. Que perdonó todos nuestros pecados. Por eso Él hizo su pacto con su sangre. Fuimos redimidos cuando vinimos a pedirle perdón a Jesús. Él nos redimió con su sangre. Nos perdonó todos nuestros pecados. Fuimos redimidos. Por eso somos los redimidos de Jesús. Y sepa que la remisión es una sola vez, para que usted por eso sepa que vino a Jesús a vivir en su reino sin pecado. Porque fueron todos perdonados. Fue redimida y es una sola vez la remisión. Por eso usted tiene que cuidar de esta vida en santidad. Esta vida sin pecado. Por eso Jesús dice, yo vengo por mi iglesia sin manchas, sin arrugas, sin pecado. Por eso el Espíritu de Dios es tan lindo, que Él pone cuando nos tenemos que ir al Padre para que nos engendre el Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo lo propone dentro de nosotros que nos guíe para cuidar esta vida que Jesús nos dio y este Espíritu que recibimos del Señor que es santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a cuidarlo, a vivir en santidad, como hijos que aman al Padre y sin pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús viene por esa vida que te dio. Y Dios también viene por ese Espíritu. Y si usted no cuida esta vida que le dio este Espíritu Santo, por eso te llama los hijos de luz, los hijos de luz de Dios, imitando al Padre como hijos de luz, y también nos llama los santos de Dios, pero es por eso. Entonces Jesús viene por su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, todos los redimidos, todos los que nos entregamos a Él, nos dio el perdón y escribió en nuestro nombre libro de la vida, nos dio nos liberó, nos reconcilió con Dios y nos dio potestad de ser hijos de Dios. Y al convertirnos en Él, nos quitó el velo de los ojos para que esta palabra no esté escondida. Estaba escondida cuando estábamos en el mundo. Pero hoy, como ser hijos, hoy nos ha quitado el velo para que vivamos hacedor de la palabra del Evangelio. Como hijos, como iglesia y como hijos de Dios. En esta vida nueva en Cristo, como hijos de luz. Santos de Dios. Es por eso que le quitó el velo de los ojos. El único que lo puede quitar cuando te conviertas a Él. Pero es para que obedezca. O sea, ya no hay excusa de que tú te vayas a perder. Porque mira, te quita el velo para que tú entiendas la palabra. Te ponen los ministros. Está esta palabra para que tú sigas el manual. El Espíritu Santo te está guiando. Cualquier cosa puedes ir al Padre, puedes ir a Jesús. Ahí están. Pregúntales. Te tienes que tener una comunión con los dos. Y ellos también van a venir contigo y te van a cuidar. Ellos van a darte lo que necesitas. Van a estar de repente, se te van a presentar. Y sepas que esta es la vida la que viniste a recibir. Esto es lo que tienes que estar viviendo. En lo espiritual y sobrenatural con Dios, con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene que tener usted evidencias en victoria con el Espíritu Santo que muere con usted, que la guía, que le enseña. Y con Dios Padre, Jehová y Jesús, testimonios. Y también en victoria. En victoria, porque Él te lleva a vivir esta vida en santidad, pero mientras que estamos viviendo en obediencia, Él nos está bendiciendo, nos está abriendo puertas, nos está poniendo a trabajar. Él nos está ordenando qué hacer y guiándonos. Porque esa es la vida. Usted como vive así como con su mamá y con su esposo. Están viviendo, conviviendo. O lo mismo con Dios y con Padre Jehová y con el Espíritu Santo. Viviendo una vida con ellos. Y ellos hablan, no son mudos, no están ciegos ni sordos ni están muertos. Es una vida que llevamos con ellos. Y tenemos comunión, estamos viviendo una vida. Él sabe lo que uno tiene, nosotros sabemos lo que Él nos pide y lo conocemos y vamos a Él y Padre, está bien, le gusta cómo estoy haciendo, Padre, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? Padre, ayúdeme. O sea, uno va al Padre, todos al Padre, Padre. Usted no va a ir con el vecino, usted no va a ir con su esposo, usted no va a ir con el pastor, usted va a ir al Padre.
Vayan al Padre. Y los pastores eso es lo que tienen que enseñar. Los ministros eso tienen que enseñar. Que es al Padre que tiene que buscar en el secreto. Tiene que creer en los dones que Dios dio a sus siervos. Para que vaya a buscar del poder de Dios en esos hermanitos que tienen esos dones de milagro, de liberación, de profecía. Sus 9 dones. Tiene que creer en sus 5 ministros también. Tiene que conocer cuál es la casa de Dios para ir a adorar al Padre. Tiene que conocer cuál es el pastor ungido por Dios, temeroso de Dios, que está creyendo en los 9 dones y en los 5 ministerios para usted ir a esa casa y adorar al Padre. Y el Padre va a estar ahí para usted. Mire, nomás uno llega a la iglesia. Si va en el orden que Dios manda, no vaya a chismear, no vaya a criticar. Vaya a adorar al Padre, vaya a entregarse en su corazón al Padre ahí en su casa. Se va a adorar al Padre, a alabarle. A eso va uno a la iglesia, a consagrarse con Jesús. Pero si usted va sin saber que Dios está ahí, sin respetarlo, y quiere, ¿cómo le va a hablar Dios? Todos tenemos necesidad y usted con aflicción, y todo por no buscar al Padre. A ver cómo vino la hermana, a ver cómo vinieron los cantantes, ahí el pastor. Usted va a eso. Es como los que se vienen aquí. Mira la hermana, mira. No, usted no va a escuchar palabras, usted no va a buscar de Dios, no fue a buscar de Dios. Usted fue a buscar hombre, pero no fue a Dios, no fue a buscar a Dios en su casa. Mire, y eso es estando dentro de la casa, pero si usted va a una iglesia, la iglesia somos nosotros, la iglesia de Cristo, pero allá a 4 paredes es la iglesia de Dios, la casa de Dios, donde usted va a buscar a Dios. Y Dios y Jesús, mira, camina por los pasillos, y Dios está ahí con poder y autoridad, haciendo como Él quiere con su chiquina, con su Espíritu Santo. Mi hija me vino a buscar, pues aquí me tiene, aquí me encuentra. Mire, yo ahí en la casa de Dios he recibido todas mis muelas, me las casó Jesús. Tengo un diamante aquí y un diamante aquí. ¿Dónde? En la casa de Dios, con un profeta de Dios. Ariel Basquir. Ahí predicando la palabra, terminó de predicar la palabra y dice, pase adelante, usted es Rosita. Y nomás fue a mí, todos los que estábamos ahí, recibimos. Porque es una casa de Dios con un profeta de Dios que viene con milagros creativos. Porque Dios hace así como Él quiere. Y Dios tiene a sus ungidos. Y va a recibir de Dios. A eso fue a buscar de Dios. Pues de Dios va a recibir lo que ese ministro lleva. Aleluya. Voy a otra iglesia y en esa iglesia había profeta. De los hermanitos que Dios unge con profeta. Cada quien tiene su llamado, ya sea don o ministerio. O un llamado. Y ahí estaba una hermanita que tenía el don de profecía. Ay, Dios me puso a mí que me tocara mi rodilla. Porque Él me dijo, me place que tú no pases por quirófano. Te doy cartílago nuevo. ¿Dónde fue? En la casa de Dios. En una iglesia. Entonces, mi hermano, Dios sigue siendo poderoso. Es usted que tiene que buscar de Él y creerle. Cuando vaya a la iglesia, vaya a adorarlo a Él. Desde el principio, llegue. Si los de los otros hermanitos no tienen entendimiento, quieren estar saludando, quieren estar abrazando, quieren estar hablando, hable y hable y hable. Parece que eso fueron. No, usted no. Usted sea entendida. Llegue derechito, shalom, buenos días, y váyase a la banca o váyase allá enfrente y póngase a orar al Padre. Preséntese a Dios. Y luego si es a la alabanza, póngase a la alabanza. Hasta cierre los ojos también cuando esté en la banca. Y a veces uno no se vaya adelante, pero está en la banca. Aunque la tocan, hermanitos sin entendimiento, te tocan para que dejes de orar. Si ven que están orando. No para que los saludes. ¿Quién dijo? Así no es. Usted sea entendida. Si ellos no entienden, sea usted entendida. Están en la alabanza y está usted alabando a Dios. Momento de alabar a Dios. Ahí vienen a abrazarte y ahí se quieren estar saludando. No, mi hermano. Y quieren recibir de Dios. ¿Cuándo vas a recibir así de Dios si no le está dando su lugar? En su casa. Dios está para los que le aman. Acuérdense. Para los entendidos y los que le aman. Están viviendo su evangelio en el orden de Dios. No es a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y Dios tiene un orden. Por eso te dice, Jesús dijo, esta es mi casa de oración. Es para eso, es para alabar al Padre y clamar al Padre. Y ahí para el Señor moverse con poder. Para eso es su iglesia. No para ir a chismear. No para ir, mientras que se hace el tiempo de llegar a la iglesia y usted se ponga a orar, usted se pone a platicar con todos. Y a preguntarle, a confesarle a toda su vida. A chismear, no, eso no se va.
Después cuando está la alabanza, el Cristo está saludando a todos para que vean que, ay, que mi hermana está más linda. No, usted le quitando el tiempo a Dios. Es irrespetuosa. Y que ahí la alabanza Dios sana. Vas con una, ay, mira, ahí a representarte orar. Si llevas alguna aflicción, hay 2 veces. Aquí me ha tocado a mí, Jesús me tocó aquí. Aquí me tocó con su mano. Porque Él es carne y hueso. Tú ponte la mano así. Aquí te dice carne y hueso. Vino el Señor, ¿verdad? Y así es nuestro Señor, te toca, ponte así la mano, así es, carne y hueso. Pero vas a la iglesia, vas a buscar de Él, a Él vas a encontrar. Vas con una aflicción, ahí va a estar esperándote, porque vas a buscar de Él y Él está ahí. Aleluya, pero cuando vas a buscar de Él. Así que mi hermano, tenga el entendimiento, que ellos están vivos, están ahí viéndonos todo, y tú lo estás dándoles honra a Dios, estás dando su lugar. Es por eso que no puedes recibir de Dios, porque Él está para los que le aman. Y sepa cómo comportarse delante de Dios hasta en su casa. Para poder recibir de Él. Mire, ahí la alabanza, el Señor se mueve con poder. En la alabanza, ahí mismo me sanó a mí con cartílago de nuevo y me operó, ahí mismo me operó. En la mañana yo no podía caminar, oraron por mí, pude caminar y me fui a la iglesia y allá me terminó de sanar. De operar completamente. Porque Dios ve cómo lo amas. Si lo amas, ahí está para el que le ame. Aquí, me buscas en mi casa, me estás teniendo una aflicción, pero aquí estás, aquí estoy para ti. Aleluya. Así nuestro Dios, que el hermanito viene a saludar mientras que está en alabanza, cierre los ojos y para que si ella viene aquí y la ve, usted va a estar cerrado, usted no la está viendo. Y se le va a dar vuelta a ella. No creo que si la ves, cierre los ojos para que no la interrumpa. Usted métase con Dios. Ella no es la entendida, pero usted tiene que ser la entendida. Es porque ama al Padre. Es así. Están predicando la palabra. Usted tiene que estar hablando con el Espíritu Santo y con Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Ay, no, esta palabra no sabía. Gracias, Espíritu Santo, porque me la revelaste. Gracias, Señor. La voy a poner en obra. Y así está uno, porque fuiste a recibir palabra. A comer de Dios, de su verdad, para ejecutarla. Es para ejecutarla, para obedecerla. Y ahí está hablando uno con el Espíritu Santo y está hablando con Dios. Y es cuando usted recibe. A la hora de la oración que ya pasa adelante y que van a orar o que tal vez el pastor es profeta. Ay, Dios, tú te estás dándole lugar a Dios y vas buscando de Dios y ahí va a estar Dios para ti. Puede ser, mire, desde que entras, puede ser ahí en la banca, puede ser en la alabanza o entre medio de la palabra. Puede venir ahí, si es profeta el pastor, ahí te va a dar palabra. O si está la profeta por ahí te van a dar lo que viniste a pedir. O mismo Dios te la puede dar ahí. Pero esa es su casa, buscando de Dios. Y está para los que le aman en el orden de Él. Ese es su orden. Esa es su voluntad, no tu voluntad. Aleluya. ¿Qué más nos dice aquí? Entonces, el Espíritu da testimonio, 3 son los que dan testimonio en la tierra. Dice, el Espíritu, que eso demuestra que Jesús está en ese creyente y el Espíritu Santo morando en ellos. Eso es el Espíritu. Aleluya. Que da testimonio aquí en la tierra. Aquí está ahorita, tú sabes que Jesús está sentado a Dios Padre y Jehová en su trono, a su diestra, porque el Espíritu Santo está aquí. Pero el Espíritu, a todo creyente que se ha entregado a Cristo, usted lo conoce porque el Espíritu Santo mora en él. Y lo guía como hijo. O sea que está con poder y autoridad, amando al Padre y guiando al Espíritu Santo, morando en él. Esa es la verdad. Por eso da testimonio aquí en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Continuamos, dice el 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Oyó? Otra vez. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Y este es el testimonio,
que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sabía usted eso? Por eso, mi hermano, aleluya. Ese es el testimonio que damos los creyentes, que si Jesús está con nosotros, tenemos vida eterna. Dios nos dio vida eterna. Y si Dios con nosotros, Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros. Jesús nos reconcilia con el Padre y nos da potestades hijos de Dios. Por eso Jesús te habla en Lucas 11, 9, 13. Tienes que saber cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo que se lo pidan. Sepa que usted tiene que ser engendrada por Dios para ser hijo que le ama. Porque ya es hijo, porque Jesús le dio potestad. Pero Padre quiere que le entregue su corazón para que te comprometas con Él, para Él poderte engendrar en el Espíritu. Para ser hijo que ama al Padre. Porque tienes que ser hijo que ama al Padre. Muchos vienen y le piden el Espíritu Santo a Dios y por no saber que el Espíritu Santo es una persona, no obedecen al Espíritu Santo y no obedecen al Espíritu Santo. Usted desobedece a Dios. Usted, el Espíritu Santo se le va. No sabiendo usted que el Espíritu Santo es el sello para la redención. Vaya a leer Romanos. Después del libro de Hechos, sigue Romanos y te dice lo que es tener el Espíritu Santo morando en usted, ser engendrada. Y te dice ahí, tienes que cuidar del Espíritu Santo, que es el sello para la redención. Y no lo entristezcas, que se puede retirar de ti. Y eso te dice, quítatelo tú, no que te lo venga a quitar alguien. Quítate la gritaría, los celos, la maledicencia. Todo lo que dice ahí de entristecerse no lo tienes que tener. Tú lo tienes que morir a eso. Tú lo tienes que sacar de tu vida. Para que el Espíritu Santo more en ti, porque lo necesitas. Para la redención es para el rapto, para tener el rapto, es el sello. Él es el sello. Y necesitas al Espíritu Santo para que te guíe como hija. Cuidando esta vida sin pecado, sin tiniebla, sino en obediencia, guardando los mandamientos de Dios. Y es guardando los mandamientos. Entonces, mi hermano, nos conviene. Y por eso dice, el que tenga el Espíritu de Cristo, el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Todo cuerpo que no tenga el Espíritu, no esté del Espíritu, está muerto. Pero sepa que todo hijo que no lo guía el Espíritu Santo, no está con Dios. Todo hijo es dirigido por el Espíritu Santo de Dios a la perfecta voluntad de Dios. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Quiere decir que si tú no estás guiado por el Espíritu Santo, que Él te enseña a vivir esta vida en santidad amando al Padre, estando sin pecado, no en tinieblas, sino en luz. Quiere decir que si tú no estás guiado por el Espíritu Santo, usted no se va del rapto. Quiere decir que usted está pecando. Dice que Juan aquí dijo, el que no tenga la unción y él habla y habla verdad para que lo obedezcas. Y sepa que él lo sabe todo. O sea, te va a hablar verdad para que no pienses que te va a decir algo para que te va a llevar a perderte la salvación o te va a llevar con el diablo. No, Él te va a llevar a Dios. Por eso tienes que obedecerlo, tienes que saber que Él habla. Para obedecerlo. Porque todo aquel hijo que no es dirigido por el Espíritu Santo, anda como ciego sin dirección, dice. Pues sí. Porque es el Espíritu Santo que lo guía a todo hijo. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Él es el único que sabe toda la palabra de Dios, todo el Evangelio, y sabe lo espiritual. Usted no, Él sí. Y por eso escúchelo. Porque le va a decir también cuando peca para que se arrepienta. O le va a decir cuando venga el diablo con engaño. O que le ponga a una persona. Acuérdense que el diablo usa personas. Los naturales son presa fácil. Los hijos carnales de Dios son presa fácil. Los religiosos no se diga. No están en nada. Aleluya. Entonces son presa fácil del diablo. Y él va a poner personas para sacarla de Dios o para que peque. Es lo mismo. Para sacarla de Dios o para que peque. Para sacarla del camino de Dios, del amor de Jesús. El amor de Jesucristo es no guardando los mandamientos, no guardando a su evangelio. O sea, esta palabra, no siendo hacedor de la palabra. Él va a usar también. Hay mucho ministro falso. Aquí lo dijo Pedro.
Lo dijo Pablo, lo dijo Juan. No se les olvide que hay ministros falsos, pastores, evangelistas, maestros, profetas. Sepa lo que hay falsos. Hay más de 1000 iglesias falsas. Quiere decir que hay más de 1000 ministros que se ponen pastores, sacerdotes, líderes falsos. Obispos se ponen también. Yo fui a la iglesia bautista, se ponen obispos. Imagínense obispos. Y no saben ni nada de los 5 ministerios, ni saben ni los dones. No están en la doctrina que ellos tienen que nacer de nuevo. Es como una iglesia católica, una testigo de Jehová, una mormona, una iglesia muerta. Necesitan venir a Cristo hasta el líder de ahí, o el pastor obispo, como le llaman. Porque hay una iglesia o casa de Dios con un pastor que él puso. Y ese pastor tiene que ser temeroso de Dios, que crea en los 9 dones y en los 5 ministerios. Si ese pastor no cree en Dios, entonces no, aunque Dios lo puso, no quiso él creer en Dios. No se quiso creer, no quiso comprometerse. Tampoco lo puede seguir, aunque Dios le dé el llamado, porque si Dios le dio el llamado y él no cree en los 9 dones ni en los 5 ministerios, Dios no lo respalda. Porque tiene que creer en la doctrina de Jesús, en el evangelio de Dios. Todos caminamos en obediencia al Padre en su evangelio, creyendo en su evangelio. En el evangelio están los 5 ministerios que Jesús puso para su iglesia, están los 12 dones, ahí con Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Te habla de los 5 ministerios, te habla en Corintios, te habla en Hechos, te habla también Pedro, te habló también de ellos, también te habló Pablo en Efesios. Pero usted no quiere creer. Y por no creer, no está buscando de Dios, el verdadero. Porque es por sus ministros ungidos que le escogió Dios, que usted va a escuchar de su evangelio de verdad. Esos ministros temerosos de Dios, que le creen a Dios, no te van a hablar mentira. Te van a llevar a Jesús, te van a llevar a Dios, te van a dar a conocer que el Espíritu Santo es una persona, que lo obedezcas. Que Dios también te habla, que busques de Dios. Porque también tiene que hablarte audiblemente fluido y tienes que buscarlo. Tienes que conocer de él en sus 12. Vaya a leer, a conocer los 9 dones en 1 Corintios capítulo 12. Para que conozca cómo Dios se mueve en sus vasos, en sus instrumentos, en sus ministros, en sus siervos. Tiene que conocer de Dios, que eso es de Dios. Aleluya. Cuando usted no va a una iglesia, que ese pastor cree en los 9 dones y en los 5 ministerios, entonces no la están llevando a Cristo. No la están llevando al Padre, mucho menos al Espíritu Santo. Y todo hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Todo. Es el sello para la redención. Y Él es el que nos guía como hijos, haciendo la voluntad del Padre. Él lo sabe todo. Por eso dijo Jesús, no vas a necesitar ya de maestro. La unción que muere en usted, Él lo sabe todo y Él es el que lo va a guiar. Escúchalo, obedécelo. Él te guía en esta vida viviendo en santidad. No te va a llevar al pecado, no te va a llevar por mal camino. Te va a llevar al Padre, te va a llevar al Hijo. Que los ames y que permanezcas amándolo para no irse. Porque si se va, usted pierde la salvación. Si no se arrepiente para que regrese el Espíritu Santo, ahí se pierde la salvación. Así que, mi hermano, hay que poner mucha atención, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué más nos dice aquí? Ok, el 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres es mayor que el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Hay otro versículo que dice en Juan 3:36, que lo dijo allá en los 4 evangelios.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida porque la ira de Dios permanece sobre él. ¿Cuál es la ira de Dios? Todo el que está en el mundo sin Cristo y sin Dios está en condenación de muerte para el lago de azufre. Segunda muerte, el lago de azufre. Si mueres sin Cristo, mi hermano, es el pecado más grande del mundo que te lleva a muerte eterna. Sabes que si mueres sin Cristo y sin Dios, aleluya, usted, mi hermano, usted se va a ir al infierno. Del infierno nadie sale. Nadie sale. De ahí, mi hermano, por eso es ahorita en vida que predicamos de Jesús, predicamos de su evangelio, porque es en vida que tú tienes que recibir a Cristo. Y es en vida que usted tiene que demostrarle a Dios que le ama, para poder entrar en el rapto, para poderse ir en el rapto. Aleluya. Y tiene que estar viviendo en santidad, no en tiniebla. Esa vida nueva que le dio Jesús, y mismo Dios con su Santo Espíritu, un Espíritu Santo, y eso es lo que usted va a cuidar. Vivir en santidad, como hijo que ama al Padre en obediencia de su evangelio, guardando los mandamientos. Sepa que quebrar los mandamientos es pecar delante de Dios. Una hija de Dios no peca, y eso que el Espíritu Santo le va a ayudar, que no peque, que no caiga. El diablo es el que va a venir a querer que usted peque delante de Dios, que peque, que esta vida le ensucie, que caiga en tiniebla, en pecado. ¿Cómo? También en la carne, viviendo en la carne. Vaya a Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne, vaya a leerlas para que sepa que eso no tiene que estar en su vida. Y el mismo diablo va a venir a que usted desobedezca esa palabra. Que haga la obra de la carne, porque usted tiene que estar espiritual, no carnal. Y los carnales no entrarán en el reino de Dios. Entonces él va a querer que usted quiebre esos mandamientos. De que usted no tiene que estar en la carne. Igual que los 10 mandamientos, él va a querer que usted quiebre los mandamientos, que caiga en mentira, que caiga en fornicación, que caiga en adulterio. Sí, que son también obras de la carne. Es quebrando los mandamientos, pero él te lo dice bien, obras de la carne. Vaya a verlo, porque todo eso usted no tiene que estar en usted. Aquí, mire, de veras que nos manda Dios en esta vida nueva. Ama a tu hermano, tienes que amar a tu hermano, y el que no ama al hermano está en tiniebla. Dios no está con él, Dios es amor. Ámense uno a otro, y si estás en Dios, su mandamiento de Dios, y si no lo cumples, su mandamiento. Tienes que ser como hijo, tienes que ser hacer obra para los necesitados. Mateo 25, como Jesús ahí como rey, vaya a leerlo, para que empiece a vivir al agrado de Dios, porque también ahí dice, el que no está haciendo esta obra, no entrarán al reino de Dios. Esos son los justos que entrarán al reino de Dios. Entonces hay palabras que usted tiene que conocer para poder estar caminando al agrado de Dios. Refrena tu lengua. No quieras hacer juez. El único juez ahorita en la gracia es Padre Jehová. Él es el juez. No te toca ser juez ahorita en la gracia. Allá en el final va a ser un juez que va a ser Jesús, pero es para el juicio final. Para los vivos y para los muertos. Aleluya. Pero sepa que ahorita el juez es Jesús. Es Dios Jehová. No se haga usted como juez. Y mejor refrene la lengua, dice la Escritura. No sea religioso. Porque al ser religioso, usted va a querer a los demás juzgar, y hay solo un juez que es Dios. Dice, ten la religión pura. Vive bien delante de Dios, obedeciendo sus mandamientos. No pecando en las cosas del mundo, no teniendo amistad con el mundo. Y ayudando a los huérfanos. Y a todas las necesidades que tengan las viudas. Esa es la religión pura. Aleluya. Entonces, mi hermano, hay que leer Biblia porque cae en desobediencia. Y usted así no se va a ir con Cristo, mi hermano. Pues por eso muchos que dicen, ¿y por qué el Espíritu Santo no me guía? ¿Y por qué Dios no me habla? Principalmente porque no ha sido el Padre que te engendra. Y si te engendró, ya en Cristo existe el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a todo hijo. Porque no te guía a ti. Ya en Cristo existe. Examínate, estás en pecado. Dios hablándote para que dejes ese pecado, y tú no te das cuenta que estás en pecado. Vuelva de cero. Vuelva de cero. Vuelva de cero, porque usted ya no sabe
No sabe nada ya de en dónde está. Porque todo hijo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque no te habla, porque no te guía. Si a todo hijo nos guía, es a todo hijo nos guía. Los pastores y los profetas y los ministros son hijos de Dios antes de ser llamados o de un don. Son hijos, son para los hijos, para los engendrados, para los que los guía el Espíritu Santo. Aman al Padre. Y es por eso que les da el llamado, les da un don. Pero ¿por qué cuando tienen el llamado del don ya no los guía el Espíritu Santo? Porque pecaron. No porque tengas un llamado te va a salvar, no, tienes que cuidar esta vida en santidad, guardando los mandamientos. Y te sigue hablando el Espíritu Santo, por más razón te va a hablar porque eres un ministro, un ejemplo para la grey, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo. Dice para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Un ministro, él es el ejemplo. Él es el que todos los ojos están en la mirada en él. Y por eso tiene que ser de buen testimonio. Por eso usted no puede seguir a todo ministro que diga que él es ministro. Puede ser que Dios lo puso con ese llamado, pero no está viviendo los requisitos. Y si no está viviendo los requisitos, Dios no está con él. Él está en pecado, en desobediencia a Dios. Y él no te puede dar nada si Dios no está con él. Por eso tiene que buscar los ministros verdaderos, temerosos de Dios, que crean en la doctrina de Jesús, en los 9 dones y en los 5 ministerios. Y en todo el evangelio, en toda la palabra, y sea hacedor de esa palabra. Que no le meten, ni le quiten y se dé testimonio. Es ahí donde, mire, no tarde usted puede estar escuchando prédicas y prédicas de ellos, y es ahí donde usted se va a alimentar de la verdad. Y es donde va a empezar a ejecutar para mando al Padre y al Hijo. Y el Espíritu Santo empieza a obrar en usted. Aleluya. Pero si usted no camina así, mi hermano, preocúpese. Aquí te digo bien, el Espíritu Santo confirma aquí en la tierra que tú eres de Jesús, has venido a Él porque el Espíritu Santo mora en ti. Esos son los creyentes. Esa es la diferencia a todos. Los que dicen, soy cristiano, soy creyente, estoy con Dios, estoy con Jesús. Pues sepa que al creyente, al que de verdad se entregó a Jesús y fue engendrado por el Espíritu Santo, lo guía el Espíritu Santo de Dios. Y no lo guía en tiniebla, lo guía en luz. Lo guía que cuide esta vida nueva que le dio Jesús sin pecado, porque en el reino de Jesús se viven sin pecado. Lo guía para que cuide el Espíritu Santo, el Espíritu que le dio Jesús, que le dio Dios a nacer en el Espíritu Santo, que es santo. Para que vive una vida como hijo de luz sin tiniebla. A eso lo cuida, aquí mora cuidando, es que tú vivas en santidad, en fidelidad, en obediencia al Padre, temeroso del Padre viviendo el Evangelio, en justicia, en verdad, andando en sus caminos. Eso es lo que te está Él guiando. Así que no puedes decir tú que estoy con Dios y yo estoy en tinieblas, estoy quebrando, igual, los mandamientos no los cumplo y no amo a mi hermano. Me levanto a mi hermano y eso no es de Dios. Usted ve a un necesitado, hay que se rasque como pueda, dicen. Y otros estás tú con cosas y con necesidad dicen, ay, no que cercanos, es que está endemoniado, lo tiene el diablo atado, así dicen. ¿Quién dice? ¿A usted no ha leído la Biblia que dice Dios que no ata a nadie? Son hijos de Dios. Puede estar en proceso, Dios pone en proceso, pone en disciplina, pone en prueba, pone en proceso. Dios, ¿que no sabía que Él corrige a sus hijos? Para que usted diga que ese hijo lo tiene tentado el diablo. Dios no tienta a nadie. Es tu pecado que haces que el diablo te tiente a ti. Tu pecado. Porque solamente el diablo puede tentarte. Dios no, porque no es tiniebla. Ni a Él lo puede tentar la tiniebla. Para que tú digas que un hijo está endemoniado, esté en esa situación por el diablo. Que no saben que también el Padre corrige. Y hay mucho, así, porque está así, no quiere ayudar al hermano. Hay pastores que son salariados, no quieren ir a orar
no quieren orar ni por el que está enfermo, así, bien enfermo. Porque piensan que se les va a meter el espíritu que está ahí en ellos, se le va a pasar a ellos. Sí, porque saben que están en pecado. Saben porque están en desobediencia. Saben que ellos no han nacido en el espíritu. Ellos lo saben y por eso no quieren orar. Porque ellos van a orar y ese espíritu se le va a pasar a ellos. Ellos lo saben, está escrito en el libro de Hechos. Unos que querían ir a sacar un demonio, espíritus inmundos que había en una persona por Pablo y por el Jesús que predica Pablo. ¿Y qué dijo los demonios? No sabemos quién es Pablo y quién es Jesús, pero tú quién eres. Y los desnudaron y los golpearon y los echaron fuera. Es por eso mucho pastor salariado, pastor salariado. Pues pastores puestos por sí solos y pastores puestos por hombres, por eso no quieren orar cuando una persona está enferma. Es por eso. Entonces sepa usted que tiene que salir corriendo de esas iglesias.